Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Esto es Media Telecom Convergencia Plena. Estamos transmitiendo en los estudios de MBS 102.5 y por internet de México para todo el mundo. Me da mucho gusto saludarles y más gusto me da estar contigo, Irene Levy. Buenas noches. ¿Cómo estás, Fer? Y Gabriel, que ya viene en camino porque lo agarró el tráfico, pero lo estamos esperando, Gabriel. Si nos estás escuchando, te estamos esperando. Martes de Telecomunicaciones. Buenas noches a todos. Así es. Mi tuit es FerNegreteP, Irene. @soy Irene Levy. Comenzamos con Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. La Comisión Federal de Telecomunicaciones propondrá al Congreso de la Unión modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de eliminar el incentivo que tienen los operadores de preferir ser sancionados que cumplir con sus obligaciones. Y es que la COFETEL propuso 5 procedimientos de sanción en contra de Telmex por no entregar información. Telefónica de España inició un proceso de arbitraje y reclama que el Estado mexicano le entregue 14.7 millones de pesos porque la COFETEL recortó las tarifas de interconexión y afectó las inversiones del operador ibérico. Telefónica ha invertido 13,000 millones de dólares en México, cuenta con 20 millones de líneas y 14% de los ingresos del mercado. La industria de tecnologías de la información tendrá un crecimiento de 10% anual hasta 2015, 3 veces superior al incremento del PIB en el país, informó Juan Alberto González, director general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, AMITI. En 2011, el segmento TI facturó 42,000 millones de dólares y se espera que este año alcance los 46,000 millones de dólares. América Móvil pagará alrededor de 68 millones de pesos para lograr su expansión por Europa, al adquirir 27.7% de las acciones de la holandesa KPN y 23% de Telecom Austria. La empresa de Carlos Slim asegura que no incrementará su deuda para pagar sus nuevas adquisiciones. Se necesitan 8,000 millones de pesos para que las televisoras públicas de todo el país logren digitalizarse y cumplir con el calendario para el apagón analógico de la política de televisión digital terrestre de la COFETEL, detalló la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Esta red cubre una audiencia de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades del país y es la tercera red de radiodifusión más importante del país después de las cadenas privadas de televisión. El Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional está demorado en su digitalización, mientras Televisa y TV Azteca ya están totalmente digitalizadas y transmiten en alta definición. El avance del Canal 11 es de solo 32%. La televisora explica que la causa del rezago es presupuestal. Espectro Noticioso. ¿Qué tal? Pues estamos aquí en la mesa, ya se integró con nosotros Gabriel Sosa Plata. Bienvenido, Gabo. Gracias, buenas noches a nuestros radioescuchas. @Telecom y medios. Es que tráfico terrible en patriotismo. Espero que no lo estén padeciendo nuestros radioescuchas. Así es. Bueno, pues el teléfono en cabina es el 51 66 10 25 y el correo electrónico es mediatelecom@mbs.com. Irene, ¿tienes una promoción para nosotros? Sí, bueno, no es promoción, más bien unos regalitos. Unos regalitos que nos mandó 4, en realidad nos mandó 5 libros el diputado Pérez Alonso, pero me voy a atrever a quedarme con uno y regalar 4. El libro de Rodrigo Pérez Alonso y Ernesto Piedras, una agenda digital, telecomunicaciones y tecnologías de la información en México. Tenemos 4 libros. Llámenos 5166-1025 para que den sus datos aquí y recojan sus regalos. No hay preguntas ni trivias que contestar, solamente su voluntad es suficiente. Gracias al diputado y a Ernesto Piedras por los regalos. Perfecto. Bueno, pues hay muchas noticias. A mí me llaman la atención 2. Telefónica reclama al Estado mexicano 14.7 millones de pesos. No, es un tema delicado. Telefónica ha estado trabajando, yo siempre he dicho que trabaja muy bien Telefónica, ha hecho cosas interesantes, ha invertido mucho dinero. 13,000 millones de dólares ha trabajado mucho en su modelo de negocio en México, creo que le ha apostado, no cabe la menor duda. Ahora, toma decisiones muy interesantes, sobre todo en esta asociación que hace con Yusacell, que es absolutamente reconocible, puede ser cuestionable, se pueden preguntar uno muchas cosas, pero es interesante. Hace un posicionamiento del sistema de roaming que sobre todo tiene que ver mucho con la legislación, sobre todo europea. Ya ves que en estos días, antes del año que viene,
viene, tendrá que haber toda una normalización en tarifas de roaming hacia la baja, que ellos mismos están utilizando en distintos territorios donde se encuentra Telefónica. Y ahora anunció, me llamó mucho la atención porque parecía como el secretario de Comunicaciones, cuando dijo que va a batir, el director general de Telefónica, por supuesto, iba a batir la brecha digital en México, que iban a presentar el tema de Ciudad Digital, ¿no? Y ahora se escucha curioso esto del reclamo, que puede ser absolutamente legítimo, de esta cantidad enorme de dinero, ¿no? Sí, es muchísimo dinero, pero sí hay que decirlo, Telefónica ha invertido 13,000 millones de dólares en México, que es una cantidad muy importante en infraestructura. Y hay que recordarle al auditorio que Telefónica está molesta por el manejo que se le ha dado al tema de las tarifas de interconexión. En diversas ocasiones solicitó que se diera a conocer de manera transparente el modelo de costos y no se hizo hasta ahora que ya hay una consulta abierta relacionada con el modelo de costos. Hay que recordarle al auditorio que las tarifas de interconexión son las que paga una empresa porque las llamadas de sus usuarios las termine otra empresa. Y Telefónica ha pedido insistentemente a la COFETEL que considere la posibilidad de determinar tarifas asimétricas. Esto es, que no haya una tarifa, que no sea la misma tarifa para todos, sino que considerando que Telcel, América Móvil, tiene el 70% de los usuarios a nivel nacional, entonces se diga, a ver, para los nuevos entrantes o para los entrantes pequeños como Telefónica, que tiene el 20%, 22% de usuarios, que ya no es tan pequeño, pero bueno, para estos entrantes vamos a dar temporalmente la posibilidad de una tarifa asimétrica, una tarifa mayor, para que con ese margen ellos puedan utilizarlo para invertir, crecer y poder alcanzar en ese tiempo determinado, en X tiempo, alcanzar al que tiene mayor porcentaje. Esto es lo que ellos alegan. Lo interesante es que lo que publica hoy el periódico Reforma en estos trascendidos, que incluso se trataría de una acción más política que realmente de carácter comercial. O jurídica, ¿no? Exactamente, porque no va a tener, al parecer, un resultado, digamos, positivo para lo que pretende, en este caso, Telefónica, que es que le resarzan el daño que le ha ocasionado la baja en las tarifas de interconexión, considerando también que ya existen varias resoluciones al respecto que le han dado la razón la Corte para que la misma Comisión Federal de Telecomunicaciones pues pueda aplicar este tipo de tarifas. Entonces es un tema sin duda pues polémico. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, porque creo que es un tema que puede ir para largo, ¿no? Sí, desde luego. Vaya que nos metimos en problemas con las tarifas de interconexión. Ese es todo, ¿no? Un tema, bueno, y recordar que ya está en la página de COFEMER el convenio marco de interconexión para la consulta de las personas, ¿no? Quien quiera dar comentarios. Así es, el siguiente punto que me parece más interesante es sobre el Instituto Politécnico Nacional, donde dice que hay 8,000 millones de pesos para que las televisoras públicas se digitalicen. Ahí hay que comenzar primero por definir el modelo de qué es un medio público, ¿no? Hay que cambiar la regulación, hay que revisar a cada uno de los medios públicos en este país, ¿no? Hay que, creo yo, definitivamente que hay que quitar al OPMA, me parece que es un órgano que no, o transformarlo, más bien sacarlo, ¿no? Sacarlo a Secretaría de Gobernación. Es ridículo que esté esto sectorizado a Gobernación. Sectorizado a Gobernación, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con la sección de Frecuencia Análisis. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. El programa de resultados electorales preliminares del IFE coloca a Enrique Peña Nieto como ganador de la contienda por la presidencia de la República con 38.08% de las preferencias electorales. Todavía falta el conteo distrital y que el Tribunal Electoral entregue al candidato ganador la constancia de mayoría. Sin embargo, en Media Telecom Convergencia Plena queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serán las propuestas del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información? Antes de dar una respuesta, queremos darte esta información. El nuevo gobierno deberá elaborar un plan nacional de desarrollo que deberá aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de que el presidente toma posesión del cargo. La Constitución dice que el plan nacional de desarrollo deberá ser democrático. Participarán en él los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al documento. El Plan Nacional de Desarrollo debe precisar los objetivos nacionales, estrategias
y prioridades del desarrollo nacional. Explicado lo anterior, ¿qué dijo Enrique Peña Nieto en materia de agenda digital cuando fue candidato? Hemos tomado sus propuestas de la revista Política Digital, de la Coalición Ciudadana Democracia y Medios y de declaraciones a la prensa. Peña Nieto lideraría la ejecución coordinada de una agenda digital por un México conectado, estrategia digital de largo alcance con metas ambiciosas y concretas en el corto y mediano plazos. Haría de la competencia en todos los mercados una política de Estado y aumentaría los niveles de inversión en telecomunicaciones. Otorgaría mayor autonomía y facultades a órganos reguladores como COFETEL y COFECO y eliminaría dobles ventanillas. Impulsaría un análisis serio de la disponibilidad del espectro radioeléctrico para impulsar una mayor oferta de servicios. Perfeccionaría el marco legal para tener certeza jurídica, convergencia y competencia. Realizaría reformas necesarias para garantizar la transparencia, no discriminación y aplicación efectiva de la regulación. Revisaría la ley en materia de asignación de permisos para las radios comunitarias y regularizaría su situación jurídica. Crearía tribunales especializados en materia de competencia económica. Aumentaría la inversión pública en infraestructura digital y aprovecharía la infraestructura pública existente. Triplicaría la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación. Velaría por la neutralidad de la red. Incrementaría el número de usuarios de Internet. Ofrecería puntos de acceso público y conectaría escuelas públicas del país. Lanzaría una cruzada por la alfabetización digital de quienes están excluidos de los beneficios del cómputo y la banda ancha. Dotaría de una computadora portátil con acceso a Internet a todos los alumnos de escuelas públicas de quinto y sexto año de primaria y formaría la Universidad Nacional Digital para fomentar la educación a distancia y ampliar la cobertura a 45%. Estas son las propuestas de Enrique Peña Nieto. ¿Son las que el país necesita? Escríbenos o háblanos a Mediatelecom Convergencia Plena y opina y ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena en el 102.5 de MBS. Estamos transmitiendo por internet de México a todo el mundo. Se encuentra en el teléfono nuestro querido amigo y maestro mío, Raúl Trejo del Arbre. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernando. ¿Qué tal? Gusto en saludarte, Raúl, te escuchamos. El gusto es mío. Bueno, todo el mundo conoce las relaciones entre Enrique Peña Nieto y Televisa, son públicas las coincidencias entre la televisora y el ahora casi candidato ganador de la elección presidencial. Son relaciones que han transcurrido en el incierto lindero que suele haber entre lo legal y lo injustificable. Hasta ahora habían sido tratos de negocios entre un político exitoso y una empresa dedicada al espectáculo. Las implicaciones de esa vinculación me parece han sido ominosas y cuestionables, pero es difícil considerar que hayan quebrantado la ley. Cuando era gobernador del Estado de México, Peña Nieto invirtió centenares de millones de pesos para comprar espacios en Televisa. No fue el único, como se ha demostrado cuando se ha conocido el gasto en propaganda de gobiernos como el del Distrito Federal. Pero Peña Nieto ha sido el único personaje público que ha recibido cobertura intensa, lo mismo en noticieros que en programas de espectáculos, lo mismo en gacetillas electrónicas disfrazadas de información política que en telenovelas y programas de concurso en el Canal de las Estrellas. La contratación de espacios en televisión para difundir propaganda oficial es posible, como bien sabemos, gracias a la triste tradición que se ha mantenido más allá de los partidos que gobiernen cada entidad o el país entero, tradición para destinar recursos públicos a la promoción de los funcionarios. En el caso de Peña Nieto, Televisa encontró un generoso cliente al que decidió retribuir con prodigalidad. De los negocios comerciales, esta relación transitó a una apuesta política compartida. A Peña Nieto, como a Televisa, le incomoda la pluralidad política. Cuando gobernó el Estado de México, hizo todo lo posible para difuminar la fuerza de los partidos de oposición y se ha mantenido contra las posiciones plurinominales en el Congreso. Televisa ha promovido opiniones similares. En otro plano, tanto ese candidato como la televisora apuestan a una concepción abreviada del intercambio político, como si todas las posiciones e ideas pudieran resumirse en frases prefabricadas, como de telenovela o como de noticiero de la televisión mexicana. Esa suerte de pensamiento único, o más bien de pensamiento frívolo, prescinde del reconocimiento de la diversidad y muestra una apreciación maniquea de la realidad. La relación de Peña Nieto con Televisa e incluso ese simplificador pensamiento ahora se encuentran a prueba.
No es lo mismo tener como socio a la televisora más influyente, pero también más cuestionada del país, mientras se es candidato, a mantener esa relación como futuro presidente del país. Considerar que con Peña Nieto Televisa llega a la presidencia de la República puede ser exagerado e implica magnificar la influencia de esa televisora, pero la cercanía entre ambos propiciará que cada gesto de Peña Nieto relacionado con los medios de comunicación, cada decisión que tome en el plano de las telecomunicaciones, serán observados como confirmación o refutación de esa alianza. Televisa ha sido un respaldo importante para Peña Nieto, pero ahora me parece se convierte en su aliado más incómodo. Muchas gracias, Raúl, como siempre, pues muy interesantes tus reflexiones. Muy interesante, Raúl, muchísimas gracias. Muy Saludos, Irene, doctor Jorge Trejo. Fernando. Un abrazo, Gracias, Raúl. hasta luego, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Pues parece que hay presidente, hasta por supuesto hasta que lo declare el TRIFE, pero lo interesante es que hay varias cosas que reflexionar. Ya se comentó la agenda que presentó Enrique Peña Nieto en política digital, que es interesante porque ciertamente tiene las dos patas que hemos platicado tantas ocasiones. Ahí está el aspecto regulatorio de infraestructura en telecomunicaciones y el aspecto TIC. Ojalá siga por ese camino, aunque regresando a la instalación de su gobierno tendrá que iniciar el proceso de planeación del caso, ¿no? Tendrá, de acuerdo con la ley de planeación, que convocar a foros públicos, consultas y diseñar el programa sectorial. Ojalá se dé eso correctamente, ¿no? Pues sí, y también habrá que ver la continuidad, ¿no? La continuidad de algunas decisiones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que pues solamente se lograrán si efectivamente, como él comentó, fortalece la autonomía y respeta las decisiones ya tomadas y el rumbo que tenía, ¿no, Gabriel? Aunque desafortunadamente nunca ha hablado de una autonomía plena, por ejemplo, de la COFETEL. No se ha referido, por ejemplo, a una reforma constitucional, que es la que garantizaría la autonomía de este órgano, importante órgano regulador de las telecomunicaciones. Así es que el tema, podríamos decir que la agenda de Enrique Peña Nieto, e incluso de la plataforma que lo postuló a la presidencia de la República, diríamos que es bastante pobre en materia de telecomunicaciones. Aquí lo hemos discutido. Creo que no responde a las expectativas, por ejemplo, del movimiento Yo Soy 132 y de muchos otros sectores de la sociedad, de democratizar a los medios de comunicación. Y la portada hoy de la revista Proceso, ampliamente comentada, incluso hoy en la mañana por Carmen Aristegui y por otros analistas, pues es un reflejo de esa imagen que ha generado este vínculo Enrique Peña Nieto Televisa, ¿no? Quienes no la han visto, pues bueno, es el logotipo de Televisa cubierto con la banda presidencial, sin ningún texto, es solo la imagen tal cual. Muy fuerte, por cierto. Va a ser muy curioso escuchar qué le presenta la COFETEL, ¿no? A las nuevas autoridades, ¿no? Su estado de resultados. Por otro lado, hay que ver cómo reacciona la telebancada, ¿no? Oye, por algo, digo, no por nada, firmaron un acuerdo, este acuerdo que firmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, COFETEL, COFECO, Hacienda, para sacar efectivamente las bases de licitación de tercera cadena el 30 de noviembre. Sí, hombre. Pues, bueno. y ya lo firmaron, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así es, antes de que llegue. Bueno, vamos, presidente. Vamos a un corte más y se encuentra ya en el estudio Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel. Regresamos en un momento a Media Telecom. Media Telecom. Convergencia plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete En Media Telecom. Convergencia plena. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Estamos en el 102.5 en MBS y por Internet de México al mundo, particularmente para América Latina. Se encuentra ya en el estudio Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel. Es muy importante cuando uno comienza a hablar de Nextel, hablar de lo importante que es esta empresa. La conocemos en México, por supuesto, a partir de un notable trabajo que han hecho los últimos años, pero sobre todo tiene una gran experiencia trabajando en empresas de nicho, trabajando muy bien en estructuras y modelos de negocio, trabajan muy bien para sus clientes, para sus usuarios, son empresas que entienden los conceptos de CRM, el Customer Relationship Management, ¿no? Y además han invertido en América Latina. Gustavo, bienvenido a Media Telecom. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a ustedes, a todo su auditorio. Muchas gracias. Bienvenido, Gustavo, buenas noches.
Pues bueno, nos da mucho gusto que estés aquí. Hay muchas cosas que platicar. Por supuesto, tenemos una fila enorme de preguntas, pero comenzaríamos primero. Platícanos de Nextel, porque Nextel en Estados Unidos es Sprint, que es el tercer operador más importante en los Estados Unidos. Eso poca gente lo sabe en América Latina. No los usuarios, por supuesto, los grupos inversionistas, que también han hecho una enorme labor de competencia allá y se han diversificado por todo el continente. Bueno, Nextel originalmente, Nextel México y en el resto de nuestras operaciones, éramos parte del Nextel que se convirtió en Sprint. Pero desde el año 2001, Nextel Internacional, que ahora se conoce como NII, se dividió, se escindió de ese Nextel y hizo una oferta pública inicial y cotiza en bolsa y es 100% pública, es decir, el 100% de nuestras acciones son públicas. Esta operación abarca lo que es nuestra operación global en América Latina, que es México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Y ya no tiene nada que ver con la operación de lo que era Nextel, que se fusionó con Sprint y que posteriormente pues Sprint está haciendo sus movimientos. En efecto, nos podemos comunicar con ellos y con otros países en la parte de conexión directa. En la parte de telefonía, pues tenemos acuerdo de roaming con cientos de operadores. Entonces, hoy en día, NII, que es la operadora en América Latina, vuela sola. Ya no tiene que ver con Sprint, digamos, ni con otra empresa. Digamos. Ya no tiene que ver con Sprint ni con ninguna otra empresa. Es una empresa NII Holdings, cotiza en el mercado Nasdaq y es 100% público. Y platícanos un poco sobre el modelo de negocio, porque ustedes tienen un modelo de negocio muy particular. Incluso tienen el ARPU más importante del mercado mexicano, por ejemplo, ¿no? Es importante explicarle lo que es el ARPU a los escuchas. Arráncate, Gustavo. El ARPU es un acrónimo en inglés que básicamente significa el ingreso promedio por usuario en español. ¿Cuánto invierte un usuario en materia de comunicaciones? Nextel México, al igual que otras de nuestras operaciones, sí tiene el ARPU, el ingreso promedio por usuario, más alto del mercado. Lo que no significa que sean más caros, o sea, yo creo que sí hay que... Eso es, Irene, es una muy buena precisión. Nosotros consideramos que un usuario de Nextel es un usuario de alto consumo de telecomunicaciones, a ellos estamos dirigidos. Ese tipo de usuarios, con la utilización del sistema de Nextel, se ahorra entre un 30-32% de lo que se gastaría en otra empresa utilizando el mismo tipo de servicios, principalmente por la conexión directa. La conexión directa es una función que ha diferenciado Nextel, es una comunicación inmediata, la primera comunicación de voz alterna al sistema telefónico, la primera comunicación de voz que no tuvo cargos de larga distancia, nacionales ni internacionales. Entonces es un sistema muy eficiente y como empresa, pues es una parte importante de nuestro tráfico. El 50% de nuestro tráfico es tráfico de conexión directa. Y el 50%, oye Gustavo, ¿tienen que el 4% de usuarios de móviles a nivel nacional? En México tenemos el 4%. El 4%. ¿Y cuál es la participación de mercado? O sea, en materia de ingresos, ¿qué porcentaje del mercado móvil tienen? En materia de ingresos somos el segundo operador más grande de México. O sea, ¿tienes más que Telefónica? Tenemos más ingresos que la filial de Telefónica de España. No tiene, pues no sé. Sí. ¿No? ¿Qué porcentaje tienes de ingresos aquí en México? Debemos de andar por el 18%, varía un poco, 12, 18%. Es el segundo operador en materia de ingresos, en materia de tráfico y en materia de dimensión de su red. Gustavo, ustedes participaron en esta polémica licitación 21, se quedaron pues con un espectro importante ya de frecuencias para servicios de nueva generación. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo van las inversiones? ¿Cómo les ha ido después, digamos, de ese trago amargo que fue, como decíamos, pues un tema sin duda fundamental en la competencia de telecomunicaciones? Bueno, es muy importante el tema de las licitaciones de espectro en México, pues siempre han sido controvertidos, no por necesidad, sino por virtud de algunos operadores que siempre han tratado de evitar la entrada de la competencia. Bueno, en este caso fueron todas las amparos y recursos legales que presentó Yusacell, ¿no? Sí, en efecto, pero mira, al final del día lo más importante es que el gobierno no cayó en ese tipo de presiones. La licitación concluyó, se dio el espectro. Nextel ha estado desarrollando su red. Vamos a lanzar en una serie de mercados en voz y datos de alta velocidad para final de septiembre. Es una red nueva, es la red de datos más rápida que va a haber en el país, más moderna, con un uplink para los que les gustan los datos. Para darte un ejemplo, es 4 o 5 veces más rápida que cualquier red que... ¿Podemos hablar de qué es 4G?
Es HSM Plus, ¿no? Es HSM Plus. Fíjate, es muy interesante lo que están diciendo. Yo voy a evitar hablar de GES, acrónimos. Okay. Sí, caray, es porque aburridísimo. yo creo que para el usuario común, Sí. pues confunde. Yo como usuario común y a todos sus radioescuchos los invito a que lo hagan. Vean quién les da la mayor velocidad, la mejor calidad en los servicios que requieren. No se metan al tema de la guerra, las GES, no se metan al tema, porque en muchos casos hay una generación en una parte del país y esa misma empresa no tiene esa generación en otra parte del país. En el caso específico de Nextel, nuestra nueva red va a ser totalmente uniforme a lo largo de los lugares donde vamos a abrir. De hecho, hoy ya tenemos lanzados en datos cerca de 12 ciudades con unos resultados extraordinarios. La red más rápida es una red nueva. No es una red parchada. Estamos construyendo una red nueva en este aspecto de 1.7. Vamos a invertir cerca de 1.8 billones de dólares en los próximos 5 años. Una parte importante. ¿En México? En México, solamente en el desarrollo de esa red. Una parte importante de esa inversión ya se llevó a cabo. Tenemos ya miles de sitios construidos. Y como les decía, ya se lanzó en datos en varias ciudades, en León, en Pachuca, en el sureste, en la parte de Mérida y Riviera Maya. Estamos lanzando un par de ciudades más y en septiembre vamos a tener un lanzamiento en varias ciudades, una treintena de ciudades, con datos de alta velocidad, con voz, con conexión directa, integrando la red que actualmente tenemos. Con la de 1.7. Con la de 1.7, en la banda de 1.7. ¿Los equipos en la banda de 1.7 son distintos, Gustavo? Sí, mira, para el usuario pues va a haber una mayor oferta de equipos. Pero de que son distintos, pues tecnológicamente tienen diferencias por la banda donde operan, pero todos van a tener las mismas funciones. Las mismas funciones. Oye, Gustavo, su empresa es una empresa en mercadotecnia se le llama de alto valor percibido, pero buena parte de esa información pues ya la maneja ahora el que era socio de ustedes en el inicio, que se fue ahora con Yusacell. ¿Cómo esperan ustedes esta competencia, pues con un competidor que tiene alguna información, cuando menos, de la visión y estrategia que ustedes le imprimieron a eso? Finalmente ustedes eran los especialistas. Ellos iban a asociarse con ustedes en ese segmento e iban a aprender. Pero ahora, ¿cómo ves el futuro de esa competencia? Televisa, Yusacell, ¿no? Sí, claro, refieres, así ¿no? es. Y finalmente después Yusacell Telefónica, ahora con estas alianzas. Bueno, a nosotros eso no nos preocupa mayor cosa. Nosotros operamos nuestro negocio desde nuestro negocio, valga la redundancia. Nunca contamos los factores externos, tomamos el peor escenario posible y sobre eso lo construimos. Y yo creo que es una de las claves del éxito de Nextel. La información que se haya tenido o no se haya tenido, pues tampoco Telecom es ciencia oculta, ¿no? O sea, yo creo que es muy transparente la estrategia de las empresas, la tecnología es muy transparente. Entonces eso no nos preocupa mayor cosa. Perdón, Gustavo, vamos a un corte y regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, Convergencia Plena. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a Media Telecom. Estamos con Gustavo Cantú, Irene Levy, Gabriel Sosa Plata y su servidor Jorge Fernando Negrete. Continuamos con la pregunta, Irene. Oye, Gustavo, pues obligadamente te pregunto, ¿cómo ves ahorita el escenario regulatorio? Tenemos por un lado este acuerdo entre Telefónica y Yusacell, esta autorización de la concentración de Televisa con Yusacell por parte de la COFECO. Tienes el convenio marco de interconexión pendiente, que probablemente mañana el tribunal colegiado decida sobre el tema de televisión para Telmex, de televisión restringida, estas reglas que están saliendo en torno al modelo de costos de interconexión y una serie de cuestiones, pero al mismo tiempo tenemos un cambio de gobierno, cambio de partido inminente, con reglas medio inseguras en cuanto a la fortaleza de los reguladores. Tú, Nextel, ¿cómo se sienten con este escenario? Pues yo creo que son varias cosas y lo que tú mencionas tiene dos vertientes. Tiene una vertiente competitiva y de eficiencia de redes, es decir, las alianzas entre los operadores, la compartición de infraestructura que en México ya se lleva haciendo desde hace como 10 años. De hecho, las primeras personas que compartieron torres fue Nextel, curiosamente. ¿Y comparten ahora con alguien? Sí, con muchísima gente, ¿no? O sea, eso es un tema que se da por descontado. Qué bueno que llegó a México. En México no se había dado, o más bien sí se había dado,
pero no se había anunciado con este bombo y platillo. Pero nosotros, no voy a hablar de los demás, pero Nextel comparte infraestructura desde hace muchos años con muchos operadores. Eso es bueno, eso yo creo que es sano, que al fin ahora sí nos esté alcanzando el progreso. En la parte regulatoria ha habido grandes avances, principalmente derivados de que el regulador ha sabido evitar las presiones de los operadores. El caso típico, la licitación que tú mencionabas, la licitación desde Spectrum, que era un preludio para otras licitaciones para venir. Si esa licitación no pasaba, que no tenía nada atípico a comparación de otras licitaciones en el fondo, pues a ver cuándo íbamos a volver a licitar Spectrum. Afortunadamente se libró. El tema de la tarifa de interconexión, importantísimo para el sistema competitivo mexicano, tanto operadores actuales como de operadores que quieran llegar en un futuro, también se libró. Se está trabajando en muchos temas que estaban pendientes y esa dinámica es muy sana. ¿Y cómo ves el tema de Televisa y Yusacel, Gustavo? Porque Televisa, hay que recordarlo, era aliado de ustedes o ustedes de Televisa, y como que siempre no, se rompió esa alianza y Televisa se fue con Yusacel para participar en la telefonía móvil. ¿Cómo ves ahora? ¿Qué diferencia ves o nos platicas sobre la alianza que tenían con ustedes? ¿Y cómo ves bien que se haya autorizado con estos condicionamientos la alianza? Pues yo creo que los condicionamientos vinieron por el lado de los medios principalmente. A nosotros se nos hace bueno que cualquier competidor esté fortalecido desde el punto de vista de que empresas sanas generan un entorno competitivo sano. Gustavo, tú Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel, llegaste a platicar de la posibilidad incluso de hacer alguna alianza con algún otro operador en su momento. ¿Todavía sigue esta posibilidad? Bueno, Nextel siempre está abierto a todas las posibilidades. Tenemos muchas alianzas en el tema de compartición de infraestructura, utilizamos redes de varias personas. Realmente lo que estás viendo en el mercado, yo no lo veo como una realineación total, porque muchas de estas alianzas son simples acuerdos de compartición de infraestructura y roaming, ¿no? Pero viene en parte porque el segundo operador del país, que es Nextel, está a punto de lanzar la red más moderna que se ha construido en México, y no es comercial, esto es verdad, que se ha construido en México en los últimos 5 años o 6 años. Esto obviamente está obligando a las demás empresas a que tengan un alcance competitivo frente al anuncio dado del segundo operador. Entonces yo creo que esta dinámica es muy sana para el consumidor, porque al final del día, y yo creo que esto es algo que también el nuevo gobierno tiene que ver, el sector telecomunicaciones es un sector fundamental en el desarrollo económico del país. Es igual de importante que el sector energía, el sector comunicaciones, transporte, ¿no? El sector, la educación, la salud, como factor de desarrollo social. Por alguna razón, tal vez comprensible o incomprensible, el sector de telecomunicaciones ha quedado rezagado dentro de su papel como una columna del desarrollo socioeconómico del país. En este sentido, yo creo que el nuevo gobierno debe revisar esa postura y sacarla para adelante. Yo hace mucho tiempo, cuando me iniciaba en esto, me dijo una vez una diputada: pues es que mire, nosotros vemos que el sector de telecomunicaciones es un sector de ricos y no tiene nada que ver con la política de desarrollo del país. Bueno, una diputada bien, que no estaba muy bien informada. Ya ni me acuerdo quién era, ¿no? Pero a lo que voy es que eso no viene al caso. Y yo creo que también los operadores hemos estado tan embullados en pelear por el mercado, en pelear por estrategias de entorno, en hacer planes de negocios sobre el entorno, sobre la regulación, que nos hemos olvidado que nuestra función es una función primordialmente social. Por eso somos concesionarios. Oye, Gustavo, hay una discusión a nivel internacional, un poco dogmática, pero que es interesante. Agenda digital, comisión de banda ancha. En el fondo puede ser un tema de nombre subsemántico, pero realmente cuando uno lo ve es un tema de estrategia de política pública. En el sector TIC es muy frecuente utilizar la palabra agenda digital. Para el tema de infraestructura hablamos de comisiones de banda anchas que elaboran agendas digitales, es decir, son las dos patas. ¿Tú qué recomendarías para la siguiente administración? Ya no tiene ni caso hablar, hemos hablado mucho de este gobierno, ¿no? Sí, de todo lo que careció, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Qué recomendarías en esa lógica? Déjame adicionarle esto, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero nada más le adicionaría a esto mismo. ¿Cuáles creerías tú que son las tareas primordiales del siguiente gobierno en materia de telecomunicaciones? Voy a tratar de combinar la pregunta por Yo creo que lo más importante de un nuevo gobierno es que realmente reconozca que el sector de las TICs, de las telecomunicaciones, es vital para el desarrollo del país.
la brecha digital, el analfabetismo digital que existe en el país, la falta de transaccionalidad digital que hay en el país, así que las redes se usa principalmente para entretenimiento o para comunicación de voz, está dejando a México muy rezagado. ¿Por qué? Porque es parte de la cadena productiva. Yo empezaría por concéntrense en eso, no acepten presiones de operadores que basen sus planes de negocios, ningún operador que base su plan de negocio en la regulación, ¿no? Que si hay un operador que está demandando fuera de México, que si van a bajar las inversiones, eso no va a pasar. No. Porque México es un mercado que tiene muchísimo futuro, tiene mucho potencial, y el que lo deje es porque no sabe operar su negocio, no por culpa de la regulación, porque hay operadores que a pesar de la regulación o la falta de regulación, operamos exitosamente en México. Nextel es un claro ejemplo. Las TICs están cambiando. El operador se está transformando en un prestador de servicios más allá de telecomunicaciones. Se está transformando en un tipo de medio. Se está transformando en un ambiente para hacer negocios. Eso es a lo que el gobierno se tiene que concentrar. Mi ideal siempre hubiera sido, y ahorita lo estábamos comentando aquí afuera, tener una secretaría dedicada exclusivamente al tema de telecomunicaciones, porque de ese tamaño es su importancia. Pero secretaría no lo harías órgano órgano regulador o lo que sea, pero realmente sí, dedicado a eso, ¿no? O sea, dedicado a eso desde el punto de vista de la política pública, no mezclado con otros sectores. Me apena enormemente cortar esto, porque ese es justamente el tema, ¿no? Ministerio TIC o Secretaría TIC, como ya lo hay en muchas partes del mundo, ¿no? O la separación de órganos especializados. Eso habrá que debatirlo ahora que... tenemos un minuto más, perfecto. Continúa con la idea. En efecto, en América Latina tenemos Brasil y Colombia con Ministerio TIC, ¿no? Subtel en Chile. Pero vamos a ver, o sea, a mí siempre que me hablan del andamiaje jurídico e institucional de México como si fuera el gran bloque que evita el desarrollo del sector, eso no es cierto. Así es. El desarrollo del sector tiene que venir de la combinación de educación, de transaccionalidad, de operadores sanos y de políticas públicas que permitan ese desarrollo y que no lo vean como un botín político, sino como un factor de desarrollo. Yo creo que en la medida en que México se mueva hacia eso, todo va a crecer, todo va a florecer, porque México es campo fértil para que florezca económicamente, comercialmente y desde el punto de vista de políticas públicas. Es decir, hay muchas expectativas, ¿verdad, Gustavo? Aquí en México, por lo que estamos viendo, es decir, va a haber inversiones, están confiados en la manera en cómo se han desarrollado algunas de estas políticas. Gabo, perdón que te interrumpa, pero vamos a corte y te quedas. Vamos a continuar contigo y continuar con tu pregunta, ¿sí? Vamos a un corte, regresamos con Homo Gadget y después continuamos en la mesa con Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel. Muy bien. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Aunque no lo creas, en Nueva York están impartiendo un curso para hackers. 40 jóvenes se inscribieron, pero no se les va a enseñar a destruir sistemas o robar información. El curso de verano, que durará 3 meses, desarrollará capacidades para programar de manera sofisticada. Cada beca fue por $5,000 y cada vez se inscriben más mujeres. ¿Te interesa ser hacker? Una tormenta eléctrica en el estado de Virginia dejó a sus pobladores sin el servicio de Amazon, de las redes sociales Instagram y Pinterest y sin Netflix, el servicio de películas y series de televisión por internet. Aunque la falla solo fue por 1 hora y media, ocurrió durante las horas de tráfico pico y causó la molestia de los usuarios. Una nube cargada de lluvia y ventarrones pudo más que la nube computacional de estas empresas. BlackBerry despedirá a 30% de su personal, es decir, 5,000 personas. Apenas la semana pasada, la empresa canadiense RIM, que fabrica las BlackBerry, anunció sus resultados. Los ingresos cayeron 43% y la acción se desplomó 18% tras informar que se retrasarán 1 año más en el lanzamiento de sus nuevos smartphones. El objetivo es ahorrar $1,000 millones, pero no sabemos si le alcance en el competido mercado de los teléfonos inteligentes. El iPhone cumplió 5 años. Todo empezó cuando Steve Jobs, el entonces cerebro de Apple, dijo que quería reinventar el teléfono. El iPhone se comenzó a vender el 29 de junio de 2007 en Estados Unidos. Actualmente se han vendido 250 millones de este joven smartphone que tiene el 9.5% del mercado de los teléfonos inteligentes. Lo mejor de todo es que es un móvil que se deja acariciar, gracias a su pantalla multitáctil y que permite manipularlo con más de un dedo al mismo tiempo. ¡Feliz cumpleaños al iPhone! El compositor jalisciense José Pablo Moncayo cumplió 100 años de su natalicio
Y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentó una aplicación gratuita para iPad, iPhone y Android para celebrarlo. La aplicación realiza un recorrido por la vida de Moncayo. Incluye videos, fotografías, documentos, algunas de sus obras más importantes como el famoso Huapango, que escuchas de fondo, y 2 juegos interactivos que te permitirán convertirte en director de orquesta. Tecnología. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Media Telecom Américas. Brasil abrió una consulta pública sobre los términos que normarán el sistema atlántico de cables submarinos. Un proyecto de fibra óptica que conectará a Brasil, Estados Unidos, África y el Cono Sur que resulta estratégico para Brasil, porque garantizará la autonomía de las comunicaciones internacionales para las redes privadas del gobierno federal. Ecuador registró 110% de penetración de telefonía móvil de acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones. En este país entraría en vigor la restricción a la importación de celulares, en la cual los pasajeros que ingresaran al país por las salas internacionales solo podrían llevar un celular de uso personal. Sin embargo, el Servicio Nacional de Aduana, SENAE, informó que aún no realizará los controles porque todavía hay mucha desinformación entre la ciudadanía. Las islas de Antigua y Barbuda terminarán con el monopolio de Cable and Wireless en telefonía internacional al aprobar licencias de servicios de telecomunicaciones internacionales a Digicel, Lime, Computer Technology Limited y a la Antigua Public Utilities Authority. El gobierno chileno firmó un convenio con la empresa china Huawei para potenciar la transferencia tecnológica, la capacitación de los ingenieros y la cooperación con ambos países en tecnologías y redes móviles de última generación. El acuerdo prevé una etapa de capacitación en China, para lo cual la Subtel enviará un grupo de ingenieros a los laboratorios donde se aprueba la tecnología. Como parte de la verificación de las condiciones para la fusión Comcast-NBC Universal, la FCC, órgano regulador estadounidense, obligó al principal proveedor de televisión por cable de la Unión Americana a brindar banda ancha de manera independiente a precios razonables y a pagar $800,000 de contribución voluntaria al Departamento del Tesoro en beneficio de los usuarios. Media Telecom Américas. Regresamos a Media Telecom, está en la sala Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel. Bueno, aquí en el estudio, ¿verdad? Sí, estoy en sala de juntas. No, es como una sala. Parece que estoy en el juntódromo de la oficina. Gabo, continuamos. No, estábamos justo antes de irnos al corte preguntándole a Gustavo Cantú que ellos entonces, es decir, tu empresa tiene una enorme confianza por lo que está pasando en el país, no obstante, digamos, esta litigiosidad de la cual se ha hablado, incluso ahorita que estábamos en el corte, tú estabas comentando de que incluso tal como está el marco jurídico hoy día aquí en nuestro país, incluso con todas estas problemáticas, ustedes tienen confianza en el mercado y que ese no es pretexto para crecer y ofrecer calidad en los servicios. Totalmente, y yo creo que cualquier plan de reforma al marco jurídico puede ser paralela al desarrollo del sector. No necesariamente tiene que ser el dique o la presa que evite el desarrollo del sector. Hay aspectos del sector de telecom, que ya es más que telecom hoy, ¿no? Te digo, son servicios, son medios, que han crecido por sí solos, con o sin regulación. Y tienes muchísimas empresas y que son muestra de ese éxito. Es decir, que algunos discursos que se han pronunciado en el sentido de que hay que modernizar el marco jurídico de las telecomunicaciones porque es un obstáculo al desarrollo de algunas empresas de telecomunicaciones, ¿lo ves más como un pretexto? Pues mira, yo creo que obviamente todo marco, y como tú lo decías, regulatorio, especialmente en sectores de tecnología, siempre van a ser perfectibles, ¿no? Ortega y Gasset bien decía que siempre la civilización y la cultura avanzan de manera diferente, ¿no? Pero el basar tu plan de negocios sobre los beneficios o no beneficios regulatorios que vayas a obtener es un grave error empresarial. Es un grave error en la generación de entorno. Tú tienes que hacer tu plan de negocio en base a las condiciones del mercado como se te plantea. Claro, porque además no sabes qué va a pasar, porque es incierto y no es una variable. Yo tengo una pregunta, porque a los usuarios nos importa muchísimo la calidad de los servicios, los precios, pero también cuando firmamos los contratos y los contratos que hay hoy en día no se registran en la Profeco. Entiendo que ustedes sí lo registran. Nextel siempre ha tenido sus contratos registrados. Pero la gran mayoría de las empresas no. Y ahora está esta norma oficial mexicana, la 184, que está todavía en este largo y tortuoso proceso de las normas oficiales, y entiendo que la industria ha hecho algunos comentarios, algunos no quieren que se apruebe, lo que significaría, si se aprueba, que ellos tengan que pasar
por el ojo clínico de Profeco y por lo tanto las cláusulas que considere Profeco abusivas pues se van para atrás. ¿Cuál es la posición de Nextel respecto a esta norma? ¿La va a apoyar? ¿La va a impugnar? ¿Cuál sería la posición de Nextel? Mira, habrá que ver la norma definitiva, pero Nextel, como te decía, en el tema del registro de contratos, nosotros tenemos nuestros contratos pero registrados. digamos, la norma así como salió en el último proyecto que se... Yo creo que ahí el tema que preocupa a Nextel es el tema de una sobreregulación o una regulación dispar. Actualmente te regula la Ley Federal de Telecomunicaciones, obviamente. Hay tus títulos de concesión. Pero no te obligan a registrar el contrato. Sí, pero eso se puede hacer. A mí no me preocupa lo del contrato. A ti no, pero a las demás empresas sí. Pues que lo registren o no lo registren. Todo lo que pueda beneficiar a mis usuarios, lo vamos a hacer. Eso no nos cabe duda en Nextel. Hay temas de regulación sobre calidad y mediciones de servicio, que lo que sí nos gustaría es que fueran consistentes con las mediciones de calidad de servicio que hay en los títulos de concesión y en la ley, para no tener diferentes mediciones de calidad de servicio. Últimamente, tú haces un plan de negocios en base a un contrato regulado que firmas con el gobierno, que es el título de concesión. Y eso es sobre lo que pensamos nosotros que hay que irse, porque eso es lo que queramos, como quien dice. Ahora, si hay una regulación posterior, pues tenemos que hacer que todo cuadre y que todo esté a la par. Porque si no vamos a acabar con de chile, dulce y manteca, y eso no le conviene principalmente al consumidor. Oye, Gustavo, nos están escuchando en América Latina. Te comentaba que afortunadamente nos escuchan en Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo ve América Latina Nextel? ¿Cómo es el desempeño de sus empresas en la región? Pues nosotros tenemos ya redes de alta velocidad en Perú y Chile. Chile es un mercado que acabamos de abrir, está teniendo resultados muy atractivos. Estamos lanzando, Perú ha sido la punta de lanza en el desarrollo tecnológico de Nextel. Ahí lanzamos nuestra primera nueva plataforma tecnológica en esta integración de servicios. Ha funcionado bien. Brasil, estamos en el proceso de construcción de la red. México estamos lanzando este año. Argentina, tenemos nuestros servicios tradicionales de AIDEN. Estamos esperando que el gobierno emita una licitación de espectro radioeléctrico a efecto de poder lanzar nuevos servicios. Pero en el fondo América Latina siempre ha sido un mercado muy atractivo. Es un mercado donde cada vez más se adoptan estas tecnologías. ¿Colombia les gustaría entrar? Pues Colombia, yo personalmente estuve yendo a Colombia en nombre de la empresa. A mí me toca por parte de NIA ver algunos proyectos de tipo transnacional, especialmente en esta materia. Estamos esperando a ver cómo salen las reglas de la licitación para tomar una decisión definitiva. Estamos a la espera de ver qué sale, pero sí es algo a donde hemos estado yendo. Pero de momento estamos concentrados en el desarrollo de nuestras redes de la más alta tecnología en los países que te acabo de mencionar. Perfecto. Y México es indudablemente la operación más importante en la región. México, mira, en términos de tamaño, México y Brasil son importantes. Todas son igual de importantes porque en todas tenemos usuarios. Todos los usuarios, sin excepción, donde sea que nos estén escuchando, son igual de importantes para NIA y para Nextel. México es un mercado muy importante, es un mercado que ha tenido que ha sido la cabeza de lanza en cuanto a la productividad de la empresa. Y es donde nos estamos enfocando. Los equipos de Nextel, que operamos integradamente a lo largo de la región, son equipos muy buenos. La verdad es que mucha gente me dice cuál es la esencia de la empresa, y más allá de la tecnología, es la gente que trabaja en Nextel. Los 6,000 empleados que ¿Tienes 6,000 empleados en México? En México tenemos cerca de 6,000 empleados directos y aproximadamente 10,000 empleos indirectos. Somos ya más de 16,000 colaboradores. Y la gente está convencida, más allá del tema de vender, más allá del tema, es el tema de que Nextel contribuye a la sociedad. Es algo que todos estamos muy metidos. ¿No? Tema importante, fundamental. Mira, Telecom es el evento más importante que ha habido en el mundo económico desde la revolución industrial de finales del siglo XIX. Desde luego, claro. Y nosotros en Nextel nos gusta ser parte de eso. Gustavo, pues muchas gracias por tu visita, muchas gracias por platicar con nosotros, gracias a toda nuestra audiencia en México, en América Latina. Nos tenemos que retirar, se termina media... ¿Sí, Gabriel? Nada más aclarar el comentario que hice en relación a... de lo de Milenio y Milenio Telefónica, sí. ¿No? De que apareció en Milenio que Diario. Que no fue Reforma, sino Milenio, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos, Fernando Viveros en el productor general, Jorge y la terrible Mariana Torres, Nora Navarro en la producción y Margarita Cruz en las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana de martes de Telecomunicaciones. Hasta el martes y gracias, Gustavo, por estar aquí. Gracias también a los tuiteros. Gracias. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.